¿Te imaginas ser un domiciliario y que el producto final seas tú? Vamos a ver qué sucede en esta historia de otro mundo. Pero antes de continuar, no se te olvide seguirme en Instagram en mi cuenta de Kim.gz, donde vas a encontrar contenido variado que sé que te va a gustar. Adicional, tenemos cuenta en TikTok de Kim.z1, donde también vas a encontrar mis resúmenes. En algunos momentos voy a subirlos aquí primero, como para darle variedad al canal. Los enlaces vas a encontrarlos en la descripción del video y ahora sí, continuemos con el video. La historia inicia con una chica que se encuentra en un estado evangélico en su habitación. Ella estaba en la cama, aquí nos damos cuenta que los domicilios también son muy famosos en Japón. Luego la señorita se puso a ver un hidrógeno evangélico desde su celular, mientras autorrezaba observando el video, intentando de que con eso pueda calmar las ganas evangélicas. Ella piensa que debe ponerse a trabajar, pero decide tener un segundo round. Pero cuando por fin decidió ponerse a trabajar, nuevamente le entran ganas evangélicas. Ya en su límite piensa en una solución, y eso es buscar en su computadora páginas de contenido H. En eso se topa con una página de domicilios, donde el producto realmente son los domiciliarios. La waifu queda muy sorprendida por todos los servicios y termina contratando los servicios de un universitario. Emocionada, rápidamente busca su tarjeta para hacer el pago. Saben, también me entraron ganas de dedicarme a eso, y ya hecho el pago no hay vuelta atrás. Luego nos aparece el tiempo en el que va a llegar el chico. Adicional, que nos enteramos que el domiciliario llega en bicicleta y se llama Taka. Viendo que no le queda mucho tiempo, se propone arreglar la habitación y rápidamente se dirige a tomar un buen baño. Ya solamente queda esperar a que llegue el divino momento. Ella rápidamente se dirige a abrirle al querido domiciliario, tímidamente lo saluda y le dice que puede entrar, pero el chico le dice que ella pidió el servicio en la puerta, y ella le confirma que sí es de esa forma. Y en eso el chico se prepara a dar el servicio, donde la waifu queda muy curiosa de lo que le espera. Nerviosa le agradece por haber llegado rápido, y el chico, muy profesional, le pregunta en qué posición quisiera tener la oración. Ella rápidamente mira qué hacer y decide que es mejor en el suelo, donde el Rappi procede a cumplir su grandiosa misión. La chica se encuentra en la expectativa porque es la primera vez que pide ese tipo de servicios, pero a la mitad del evangelio son interrumpidos porque alguien llega tocando la puerta, pero resulta que es otro domicilio de un paquete que ya había pedido, pero ella estaba tan feliz que decide perderlo. Después de terminar la primera oración, el tipo le sugiere practicar una nueva forma de rezo, iniciando así el segundo round, pero esta vez la situación estaba un poco más intensa, que hasta el domiciliario le pidió unos segundos para poder recuperarse, pero el tipo, como todo un hombre, un caballero, resistió hasta el final, culminando así su sagrada misión. Pero fue tan excelente servicio que el tipo se pone a limpiar y con una reverencia le dice que espera volver a saber de ella, para finalmente dejar el hogar de la señorita. Ella se encontraba realmente feliz por los gozos que había recibido, hasta que se acordó del domicilio que no recibió, donde le dejaron un ticket de intento de entrega fallido, y con un mensaje del domiciliario diciendo, sonaba enojado diciendo que especifique la hora de entrega de su paquete, y más si lo que pidió es un juguete evangélico. Y la waifu finalmente hace una referencia dándole gracias al de arriba por las bendiciones que recibió ese día. Moraleja de la historia: hay que ser domiciliario para vivir de las bendiciones. Y bueno, chicos, hasta aquí este video. Si les gustó, espero que me apoyen con un like, se suscriban y dejen sus comentarios si quieren más anime como este. Y es así que nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.